Perfecto. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya, si bien es cierto, el día de ayer ya empezamos con la unidad 4, hablando un poco acerca de lo que son los contratos, ¿no? Y ahí abarcaba los contratos mercantiles. Hicimos una definición acerca de los requisitos que tenía que tener el contrato. Ujú. Hablábamos del consentimiento, del objeto y de la causa, ¿no? En todo caso, para que se dé, ¿ya? Hablamos también acerca de los elementos que contiene el contrato, como son los elementos personales, los elementos reales, ¿sí? Y los elementos ya formales, ¿no? Entonces, teníamos estas características del contrato que se iba presentando. Ujú. También hablamos acerca de la estructura que tenía que tener el contrato, ¿no? ¿Sí? Entonces nos dábamos cuenta que tenía que tener un título, una identificación, las partes, las cláusulas, el tiempo y la firma, ¿no? De quienes, de los comparecientes, entre esas cosas. También hablamos acerca de los tipos de contratos que existían, que habían según su existencia, según su legislación. Entre ellos hablamos de los contratos principales, los contratos accesorios, los contratos típicos y los contratos atípicos, ¿no? Y identificamos la diferencia entre compraventa civil y compraventa mercantil. En el uno se podía identificar únicamente de forma verbal las dos partes, en el otro caso tenía que haber un usufructo, o sea, un beneficio económico. Esa es la particularidad que le da la compraventa mercantil. Luego hablamos acerca de las clases de contratos que existían, sobre diferentes regímenes, ¿no? Que se pueden presentar. Entre ellos hablamos también acerca de las obligaciones que se tienen, ¿no? Entre ellos, y cómo se extinguen los contratos, ¿no? Ahí entraba un poco de la resiliación de los contratos, ¿sí? Para dar finiquito a cada uno de este tipo de cosas. Entre ellas, vimos las características del contrato de compraventa civil, ¿sí? Veíamos que tenía que tener un dominio, un principal, ¿ya? Un carácter conmutativo, instantáneo, oneroso, consensual, bilateral, entre otras cosas. Luego planteamos acerca de la tarea del foro, acerca de los tipos de contratos que existían bajo el régimen nacional. Está la compraventa, la permuta, el arriendo, joint venture, seguros, fianzas, hipotecas, consignaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí ya planteamos ya los diferentes tipos de contratos que existían. Muy bien, entonces eso es una pequeña introducción para ya entrar al modelo del contrato de arriendo. Ujú. Aquí vamos a ver cada uno de los puntos que acabé de nombrar hace poco. Si bien es cierto, aquí tengo un contrato de arrendamiento en el cual va a estar eh, en la parte del arrendador, ¿no? Y el arrendatario. Entonces, tenemos definidas estas dos características que se dan en un contrato que se presenta con mucha frecuencia, ¿ya? En este caso podría darse el caso que sea para habitar, ¿no? Y el otro es con el fin de obtener un usufructo económico. Hay que diferenciar bien estas dos partes. ¿Por qué? Porque según la ley orgánica de régimen tributario interno, si que ustedes efectúan un contrato de arrendamiento ya para una actividad comercial, ese tipo de contrato va a gravar tarifa 12%. A diferencia del contrato para habitar, ¿sí? Para vivir o como, que sea como domicilio para el común familiar, entonces en ese caso no grava tarifa IVA 12%, ¿no? Entonces lo tenemos claro. Vemos cómo se presenta el título, como lo identificábamos hace poco, ¿ya? También encontramos la otra parte que es, en este caso, el cuerpo, ¿ya? Del contrato como tal, ¿sí? Veíamos los comparecientes, ¿ya?
veíamos las cláusulas que se plantean en ese momento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar dispuesto a entregar? En este caso, el arrendador y lo que está dispuesto a recibir el arrendatario. Entonces tenemos estas dos partes, ¿ya? Cómo se van presentando, ¿no? Identificamos también, ¿ya? Cláusulas especiales, cláusulas específicas, cláusulas generales, ¿sí? Bien, ¿cierto? El monto, en otras palabras, el usufructo que se va a tener por ese tipo de arrendamiento, nos podemos dar cuenta que están en las últimas cláusulas que se puede dar para que al final en este caso, se plasmen tanto la firma del arrendador como la del arrendatario, ¿no? Entonces, eso tienen que ustedes tenerlo muy presente. Esto es infaltable, ya esas estructuras básicas que vimos el día de ayer, dentro de las firmas de los contratos y particularmente este tipo de contratos de arrendamiento, ¿sí? Entonces, muy bien. Modelo de promesa de compraventa. Bien, es cierto, todos los contratos tienen una similitud en lo que son su estructura básica, ¿no? Si bien es cierto. Lo único que siempre los va a diferenciar, si ustedes se están dando cuenta, va a ser el título, ¿sí? Y las cláusulas que se ponen en cada uno de ellos. Aquí tenemos una promesa de compraventa, vean, en este caso, entre uno en la primera cláusula, ¿dónde está? ¿Qué es lo que refleja aquí? Los comparecientes, ¿no? Los que van a actuar, ¿no? ¿Para qué cosa? Dar un derecho, en este caso se podría decir de exclusividad, ¿no? Con el fin de llegar a un entendimiento al final, independientemente de las situaciones que ocurran. Eso es lo primero que se coloca. Después se pone, ¿qué cosa? ¿Ya? La ubicación donde se está presentando, se está dando este evento en particular. ¿Sí ven? Vemos ahí las cláusulas, ¿ya? En las cuales, ¿ya? Tanto el comprador como el vendedor dan las facilidades, ¿sí? En otras palabras, otorgan derechos y reciben también, ¿qué cosa? Beneficios, ¿no? Por ese motivo. Se establece una forma de pago. Este tipo de contrato es muy frecuente ya cuando estoy haciendo un tipo de crédito ya para adquirir algún tipo de bien inmueble, dado que la materialidad del bien lo permite como tal, ¿sí ven? Entonces eso es algo muy práctico, muy utilizado, ¿sí? Al final, ¿qué es lo que hago? Pongo este tipo de cláusulas en las cuales puede haber una sanción en el caso de que se violente este tipo de acuerdo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos al final las firmas de los comparecientes, ¿sí? Y la aceptación. Otro de los sectores que también utiliza este contrato de compraventa es el mercado deportivo, ¿sí? Eh, Pongamos el caso de los futbolistas, ellos utilizan bastante esta promesa de compraventa. ¿Ya? Por eso es que basado en las expectativas, ¿sí? ¿Ya? Y en el momento en el cual se firma el contrato, ¿ya? Los valores que ya se están identificando aquí, que vendrían a ser, ¿qué cosa? El precio y la forma de pago ya se estipula al inicio de un contrato, ¿ya? De un jugador de fútbol. Si ustedes se dan cuenta, esto está dentro del comercio internacional. Los futbolistas se desplazan por diferentes partes del mundo. Entonces, ya es muy prominente utilizar este tipo de contrato, si ustedes se dan cuenta. Muy bien. Modelo de compra-venta, vamos a poner aquí el caso, aquí no hay una promesa de compra, sino que ya hay un hecho materializado, como es la transferencia de dominio de un bien. En este caso es un vehículo, uno de los modelos de compra más utilizados ya a nivel nacional, ¿no? En el cual, ¿qué es lo que van a detallar? La misma estructura básica del contrato. Si se dan cuenta que no cambia, ¿no? Pero en las cláusulas
ahí se presenta la diferencia, ¿no? Al inicio, como ustedes ya se están dando cuenta, se presenta ¿qué cosa? ¿Ya? El título, perdón, el título del contrato, ¿ya? Que se está dando. Después, ¿ya? La identificación de cada una de las partes, ¿no? Como tal, ¿no? Para posteriormente a eso, que es lo que indico, la descripción del objeto del contrato, en este caso, ¿sí ven? Lo que es antecedentes. Aquí tengo la descripción del bien que va a ser transferido. Recuerden algo, en particular, para este tipo de contrato de compraventa, esta descripción la tiene que haber emitido otra administración pública. En este caso, ¿quién es? La Agencia Nacional de Tránsito. ¿A través de qué cosa? De los registros que están en su base de datos para identificar la nacionalización de ese bien, ¿no? Si es que es un vehículo nuevo o si es que es un vehículo ya seminuevo, como que se lo denomina, ¿no? Entonces tengo ahí las dos características. Después, ¿qué es lo que identifico? Ya, entre las cláusulas, el precio pactado, ¿sí ven? ¿Ya? De ahí viene la aceptación, ¿ya? Y posteriormente la firma de cada una de las partes con su respectiva cédula de ciudadanía. Bien. Listo. Hasta aquí, preguntas de estos tres tipos de contratos que hemos visto. ¿Ya? Hemos visto contratos de arrendamiento, contratos de promesa de venta y contrato de compraventa de un vehículo. ¿No hay preguntas? ¿Ok? Recuerden algo, el tipo de contrato tiene que tener las características que identificamos hace poco. Tiene que tener el consentimiento, tiene que tener el objeto, ¿sí ven? Y la causa, ¿no? No olvidar eso. ¿A qué se refiere con esto? Que todos los datos que tienen que constar aquí tienen que ser reales, tienen que ser lícitos, ¿sí? Y tienen que estar determinados, como lo indicábamos hace poco. Entonces, no habrá ningún inconveniente en lo posterior. Hay muchos problemas cuando se efectúan diferentes tipos de transacciones a nivel nacional o internacional, si que no existe esos puntos dentro del objeto que se está transando en el contrato. No olvidar esos puntos. Aquí ya aplico todo lo que vimos en la clase pasada acerca de este tipo de contrato. Vean que tenemos los elementos personales, que son las personas que interactúan, en este caso, al tener ya cédula de ciudadanía, ellos ya pueden tomar decisiones según los elementos reales, el objeto del contrato. En este caso, aquí hemos visto qué cosa, un objeto. En el anterior contrato de arrendamiento hemos visto una contraprestación, ¿sí ven? Entonces tenemos ahí estas dos cosas. Y hemos identificado los elementos formales de ello, o sea, las bases legales que me permiten a mí, ¿qué cosa? Poder realizar este tipo de documentos, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? Ok, muy bien. Aquí tenemos las modalidades empresariales en el área internacional de los contratos que se pueden identificar. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos el joint venture, alianza estratégica, adquisición y fusión y franquicias, ¿sí? Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Recuerden que, a ver, antes de continuar, ¿sí? Recuerden que el día de hoy va a haber una lección, ¿no? Esa lección será la retroalimentación número 4, será la última que tome en este curso. Ya de aquí ya la semana que viene terminaremos, creo que el día lunes la materia y el día martes vamos a tener el repaso respectivo, ¿no? Eso para que lo tengan claro. Entonces, a las 5:30 se inicia la lección y tiene el tiempo de duración de 1 hora. ¿Está claro?
La metodología es la misma que nosotros hemos utilizado siempre. No se cambia. Continuemos un poco. Veamos qué es esto del joint venture. A ver, alguien que me ayude leyendo. Sí, profe, yo le ayudo. Adelante, por favor, de la Rosa. El término joint venture viene del latín joint, jointe, que significa unión, empalme, conexión o conjunción. Y la palabra venture, que significa riesgo. Por lo tanto, se puede decir que joint venture es la unión para afrontar un riesgo. Alianza efectuada entre dos o más empresas mediante la cual se crea una nueva empresa en conjunto con un objetivo específico. Alianza estratégica, también llamados acuerdos cooperativos horizontales. Se caracterizan por la alianza entre competidores en el mercado para obtener un beneficio mutuo. Una fusión puede ser definida como una situación en la que dos o más empresas independientes se unen. Franquicia es un contrato mediante el cual se otorga una licencia a una empresa, cediendo para esta su marca registrada, maquinaria y cultura administrativa. Perfecto. Entonces tenemos ahí estos tres tipos de casos, ¿no? Que está dentro de los tipos de contrato. El primero, ya, joint venture, ¿no? Que tiene una diferenciación, ya, en el cual estoy creando, digámoslo así, ya, una alianza estratégica, ¿no? Por eso es que se identificaba acá, ya, con la diferencia, ya, de que tiene que nacer una nueva empresa. No puede ser las que están presentes en el mercado. Eso es lo que hace un joint venture en particular. Asumamos que dos grandes marcas, dos grandes firmas en el mercado, que es lo que hacen, ya, planean, ya, crear una comercialización de otro tipo de productos. En ese momento pueden utilizar este tipo de mecanismo con el fin de lograr captar otro tipo de posicionamiento en el mercado. Muy útil, muy utilizado en los mercados internacionales, ya debido a que diversifica su cartera ya de inversiones. Eso es algo muy favorable. Segundo punto, la alianza estratégica. Bueno, ya esto ya se hace basado en los intereses de mercado, ¿no? Si bien es cierto, pueden crearse a lo mejor monopolios, duopolios o oligopolios en general, ¿no? Que se da por este tipo de fusiones. Positivo, sí. Es positivo en el caso de que el mercado está en crecimiento, en expansión, ¿ya? Puede hacer que se produzca de una forma más eficiente y eficaz, ¿ya? Y eso logra que se mejoren los precios de competitividad en el mercado. Vean, eso es algo muy interesante. Tengo también las franquicias, ¿sí? Que es cuando yo tengo ya mi modelo de negocio y lo quiero comercializar. Esos tipos de procesos, ya que me han permitido a mí tener un gran posicionamiento en el mercado, ya que lo que hago lo comercializo, ¿sí? A eso se refiere con la franquicia porque va bajo mi nombre, mi marca, ¿no? En particular. Van a comercializar y vender los mismos productos que yo tengo, ¿ya? Pero bajo mis políticas. Entonces, eso es una franquicia en particular. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profesor. Adelante, por favor, Ramírez. Ventajas que buscan las alianzas estratégicas. Estas ventajas son producto, cantidad, precio, calidad, servicio, crédito a clientes, diseño, imagen, información. Estrategia competitiva que tiene 3 estrategias genéricas. Liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Muy bien, entonces, estas son las ventajas que siempre se está buscando, ¿ya? En cualquiera de estas estrategias que acabamos de nombrar. Vimos joint venture, vimos franquicia y alianza estratégica. Entonces, esto es lo que se busca, ¿no? Que se obtenga en la mayor
en la mayor cantidad de los casos que se ha visto, ¿no? También hay casos en los cuales se presentan cierto tipo de problemas en la comunicación entre estas fusiones. Y eso puede generar conflictos que a la larga vayan a extinguir este tipo de alianzas, ¿no? Si bien es cierto, aquí tenemos cómo las franquicias han ido evolucionando en los actuales momentos, ¿no? Entonces tenemos, a ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante, por favor, Dumes. Historia de las franquicias. Edad Media, cartas francas. El soberano otorgaba privilegios a sus súbditos en las zonas del territorio. 1970. Se crea la IFA, Asociación Internacional de Franquicias. Exige un registro. 2015, Estados Unidos. Más de 760.000 franquicias, más 1.3 trillones de dólares. 1860, Singer, Estados Unidos. Solución, problema de distribución. 1971. Bueno, leí mal. 156 franquicias de Estados Unidos, más de 10.000 unidades operando fuera de este país. Gracias, gracias, Dumas. Entonces aquí vemos cómo las franquicias han ido evolucionando de menos a más, ¿no? Al inicio ya se era muy mezquino en lo que es la transmisión del conocimiento, ¿no? Poco a poco con la globalización, eso se ha ido eliminando, más aún cuando llegó ya, en este caso, la virtualidad, ¿no? Hoy, imagínense, capaz creamos un nuevo negocio y el día de mañana ya está en diferentes partes del mundo. Por eso es que siempre es bueno patentarlo. Eso es algo muy favorable, pero cuando ya se obtiene este posicionamiento, vemos cómo en los siguientes años, 1967, 82, 1997, 1975, 1986, ya las franquicias ya no únicamente se las conoce ya por una N cantidad de franquiciados o unas unidades monetarias, sino que ya es una expectativa razonable, eso es lo que se denomina, ya que solamente por ver una de estas marcas, cualquiera de ellas, ya está comercializando y está teniendo un mayor valor de mercado o a lo mejor una caída en su posicionamiento. Vemos que en la mayor parte de los casos estas marcas se mantienen, ¿sí? Obvio que post pandemia COVID-19 podemos darnos cuenta que algunas han sufrido cambios, ¿no? Cambios sustanciales, ¿ya? Que puede que las haya hecho mejorar o no. Entonces tenemos otras también. Vean, ahí tenemos la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, tenemos aquí dentro del territorio nacional ya una agremiación en la cual uno puede tener asesoría para este tipo de registros. Marcas nacionales como Yogur Persa, Pindi, Sensa, entre otros. Hoy también tenemos estas redes, estas app nuevas que se han creado a nivel interno y es muy favorable para el territorio ecuatoriano. ¿Ya? ¿Cuáles son ventajas que se obtienen ya en el momento de tener franquicia? Si bien es cierto, yo ya no tengo que buscar un posicionamiento de la marca, ya lo tiene ganado. Eso es importante. Asumamos que yo quiero poner un negocio, una franquicia, a ver, una de las más conocidas aquí. Ya pongo una franquicia del café de Tere. Lo pongo en cualquier parte y ya esa marca es reconocida. ¿Sí ven? Ya saben lo que vende, lo que comercializa. El segundo, locales franquiciados más eficientes que las sucursales. ¿A qué se refiere con esto? Ya el que está adquiriendo esa franquicia ya hace un estudio de mercado con el fin de ubicar su negocio en el sitio donde va a obtener mayor rentabilidad. ¿Sí ven? Entonces, otro producto otra característica es que tiene economía de escala en producción y publicidad. Muy favorable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya él va a buscar ya un margen de contribución superior, ¿no?
producto de que ya no tiene que andarse preocupando, a lo mejor por un marketing, digámoslo así, ya de segmentación, porque ya tengo mi cuota de mercado definida. Un rápido incremento en las ventas, sí, y rápido crecimiento de la empresa. Esto es lo que da las franquicias, en particular. Variantes de fuente de ingreso, cuotas de entrada, regalías. Por eso es que muchas multinacionales, ¿no? En muchos de los casos, a veces vende o comercializa su franquicia con el fin de reducir esos riesgos que son inherentes a cada uno de los estados. Podría ser políticas económicas, ya, políticas sociales, ya, cambios de gobierno, tipos de devaluaciones de moneda, entre otras cosas, ¿sí ven? Entonces, en el momento que el franquiciante ya cede este tipo de cosas, ya disminuye esa cantidad de riesgos porque lo único que él va a recibir que es el valor por el uso de su marca y de su conocimiento de negocio. ¿Sí ven? Es muy favorable para los que ya quieren franquiciar. Ventajas para el franquiciado, otras pueden que se presentan, ¿sí? ¿Ya? Tengo ahí ser propietario de un negocio con una marca reconocida, ¿sí? Reducción del riesgo al ser un negocio probado. Ya tengo clientes que lo necesitan. Vean eso, ya lo necesitan. Sí, la verdad. Prestigio de permanecer en una cadena consolidada. O sea, ya me identifico con ellos. ¿Sí? Entonces, yo ya no voy a hacer a lo mejor un negocio de comida rápida, ¿sí ven? Sino que yo ya me encargo de entregar productos de calidad para el desayuno de las personas. ¿Sí ven? Ven cómo nos vamos identificando. Otro de los puntos, obtiene mejores costos de productos, ¿correcto? Ya debido a que a medida que se incremente o se masifique la producción y comercialización a escala ya de los productos, en este caso puede obtener mayor cantidad de descuento. Capacitación documentada en manuales de operación. ¿Por qué se da esto? Esto sí se lo traen muchos de las multinacionales, debido a que ellos pueden estar innovando nuevos procesos. Entonces, eso va a lograr que los que adquieren este tipo de franquicias ya sepan que están con la dinámica de los cambios, ¿sí? Cambios que se dan basados en los contextos, son diferentes lo que se presenta dentro de las sociedades. Y por último, asistencia técnica permanente dentro de cada uno de estos casos. Bien, eso es en lo que respecta a las franquicias. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, vamos a entrar al tema de la fiducia. Pero en este momento vamos a tomar la lista. Abad. Presente. Alvear. Presente. Panchón. Presente. Borja. Presente. Castro. Presente. Chiliquinga. Presente. Contreras. De la Rosa. Presente. Dumes. Presente. Fernández. Presente. Guerra. Guerrero. Gurumendi. Presente. Hernández. Presente. Jiménez. Presente. Jurado. Presente. Pindao. López Carlos. Presente. López Lara. Presente. Molina. Presente. Morales. Presente. Moreira Stalin. Presente. Moreira Briana. Presente. Moreno. Presente. Muñoz. Pazmiño. Presente, profe.
Peralta. Pérez. Presente. Pozo. Presente. Preciado. Quesada. Presente. Ramírez. Presente, profesor. Rivadeneira. Presente. Rivera. Presente. Rojas. Presente. Rojas Juliana. Presente. Ronquillo. Presente. Ruiz. Pero ya le quedé. Profesor. Sañay. Y Vera. Profe, Dígame. Contreras sí está, si no se le quedó parado el Zoom y también tiene problemas con el micrófono. Tienen que entrar. Y si que tiene problemas con el micrófono, tiene que enviar por el chat. Ya, ¿Claro? pero sí está. Tiene que entrar o escribir por el chat, por favor. Profesor, una pregunta. Dígame. Me puso asistencia. ¿Cuál es su apellido? Jurado. Déjeme ver. No, porque no había nombrado. Ya lo estoy poniendo en este momento. Muy bien. A ver. Gracias, profe. De los estudiantes que no habían evaluado. Dumes me dijo que ya evaluó, ¿no? Sí, profe, ayer ya lo evalué. Muy bien. Hernández. Sí, yo ayer también ya lo evalué. Perfecto. Muñoz. ¿No está Muñoz? Listo. Aquí ya le pongo con rojo. Castro ya evaluó. López. David. Sí, profe, ya evalué. Perfecto. Ya le estoy poniendo con amarillo. Lindao. Tampoco está. Queda evidencia. Y de la Rosa. De la Rosa. Ya evaluamos. Listo. Perfecto, estudiantes. Gracias. Les agradezco. Profesor, Lindao sí evaluó a los profesores. Ya. Muy bien. Tiene que él escribirlo. Por favor, no olviden que la prueba va a ser a las 5:30. Tienen que estar todos en la plataforma. ¿Sí? Ya. De 5:30 hasta las 6:30. Tiempo suficiente para que entren, la den. ¿Está claro? Continuemos. ¿Qué significa el dominio fiduciario? A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. Adelante. ¿Qué significa dominio fiduciario? Es el que se adquiere en razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda, según el contrato, el testamento o la ley. Relación causa-efecto. Fideicomiso, título, causa, dominio fiduciario, efecto jurídico. Gracias. Entonces, nos estamos dando cuenta que el dominio fiduciario es lo que se adquiere con el fideicomiso, ¿no? En este caso, bien es cierto, yo voy a tener un bien en particular, pero ¿qué es lo que hago? Lo doy bajo el control de un tercero. A eso es lo que estamos refiriéndonos con la parte del fideicomiso, pero para eso necesito establecer un contrato en particular, ¿ya? Donde va a estar la relación causa-efecto. Todo tiene que estar dentro de un marco jurídico particular, ¿no? Veamos ahora sí que esto del fideicomiso. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profesor. Adelante, por favor, Moreno. Fideicomiso. Habrá fideicomiso cuando una persona fiduciante transfiere la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra, fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designa en el contrato, beneficiario,
y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. Entonces podemos entender que el fideicomiso participa en tres partes. Beneficiario, persona natural o jurídica a quien se constituye el beneficiario. Constituyente, persona natural o jurídica a quien transfiere el dominio del patrimonio autónomo del fideicomiso mercantil. Fiduciaria, administradora de fondos de fideicomisos encarga del fiel cumplimiento de las finalidades establecidas al constituir el contrato del fideicomiso. Gracias. Entonces, es muy importante en esta parte tener claro ya la terminología que se utiliza para evitar algún tipo de confusión, ¿no? Vean que es muy diferente el fiduciante, fiduciario y beneficiario, ¿no? El fiduciante, ¿quién va a ser? Quien transfiere la propiedad fiduciaria, ¿sí ven? ¿Ya? El fiduciario, ¿quién va a ser? Quien se obliga a ejercerla. No olvidar cada uno de estos puntos, ¿ya? Cuando se da este tipo de contratos. Y el beneficiario, ¿quién va a ser? ¿Ya? La persona a quien se va a transferir el beneficio económico. Vean que pueden estar hasta tres tipos de partes. Puede darse que el fiduciante sea el mismo que el beneficiario, pero también podría ser lo contrario, ¿no? Estos tipos de contratos de fideicomiso tienen esas particularidades, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una camaronera, ¿sí? Y la doy a un fiduciario para que la administre, para que la regule, pero quiero que el beneficio que genera eso no venga a mi favor, sino que se dé en donación a unas terceras personas que a bien recaudo yo crea conveniente, ¿no? O que se plasme en el contrato dentro de las cláusulas, ¿sí recuerdan? ¿No? Entonces ahí tiene que constar esto, ¿verdad? Por eso es que dice beneficiario, persona natural o jurídica a quien se constituye el margen de contribución o la denominada utilidad. Constituyente, quien va a ser persona natural o jurídica, quien transfiere el dominio del patrimonio autónomo del fideicomiso mercantil. Vean, ¿quién está transfiriendo? El fiduciante, ¿sí ven? Y la fiduciaria es la que va a administrar, en otras palabras, el fiduciario, ¿sí ven? Entonces, ahí los tengo identificados como estas tres partes están tanto en la conceptualización como en la descripción, cada una de ellas. Preguntas acerca de fideicomiso. ¿No? ¿Está bien claro? Bueno. Vamos un poquito más, ¿ya? Que el fideicomiso, transmisión a título de confianza. Fides confianza, comiso encargo, ¿no? La adquisición del fiduciario no es un título oneroso ni gratuito, es neutro, ¿sí? Yo le estoy dando a alguien un bien basado en un contrato, ¿sí? Pero no se lo estoy, en este caso, comercializando ni transfiriendo. Ni es una compraventa civil, ni tampoco es una compraventa mercantil, según los conceptos antes ya definidos. ¿Ya? Entonces aquí ustedes ya tienen que utilizar todo eso que vimos el día de ayer, ya lo tenemos que ir aplicando a cada uno de estos puntos, porque están implícitos en cada uno de los contratos. ¿Está claro? Pero ustedes, en el momento en que ya los nombran o los detallan dentro de él, la estructura del contrato ustedes los van a ir identificando. ¿Sí? Sujetos o roles, ¿sí? Dentro de este tipo de contexto vemos ahí el fiduciante, ¿sí? Como es el que constituye, ¿sí? El fiduciario es el titular, ahí viene el beneficiario, ya, o el fideicomisario, ¿sí? También es el destinatario final de los bienes. ¿A qué se refiere con esto? Que el fiduciario puede entregar a una tercera persona, pero eso ya va a estar a cargo del fiduciario o también denominado, ¿sí? Fiduciario, ¿no? Estos casos se da con mucha frecuencia. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿ya? Yo como fiduciante, ¿qué es lo que hago? En este caso doy el bien. La fiduciaria puede ser una empresa, ya que tiene diferentes tipos de fideicomisos, ¿ya?
Esos fideicomisos, ¿qué es lo que hacen? No los pueden administrar ellos solos y eligen a terceros. ¿Sí ven? Entonces, ahí viene el fideicomisario y él sí es el que va a ejercer el control. En ese mismo instante, él entrega todos los reportes basados en estados financieros. ¿Sí ven? Puede entregar toda la información de la compañía y ahí la fiduciaria ya efectúa sus actividades en la cual va a reportar al fiduciante y va a entregar sus beneficios al fiduciario. Vean que todo esto está normado y regulado según el artículo 746 y 777 del Código Civil. Eso para tenerlo bien claro. Vean, los fideicomisos para la construcción, ya muy frecuente se da estos casos. Tengo los inversores, el fiduciante, el fiduciario, el propietario de aportes o terrenos de obra, que podría ser, y el beneficiario final, el destinatario de las utilidades. El fideicomisario es donde se va a invertir o el que va a construir el bien. Ahí tenemos un caso en el sector de la construcción. Elementos fundamentales, ¿ya?, de este contrato. Puntos como el objeto, finalidad, actividades específicas, información de intervinientes, ¿sí?, bienes que conforman el patrimonio autónomo, ¿sí?, obligaciones de derecho, remuneración de gestión y de fiduciaria, órganos de control, emisión de valores, gastos a cargo, rendición de cuentas, ¿ya?, reformas de exclusión, ¿sí?, dividendos, extinciones casuales, ¿sí?, y esos son los elementos fundamentales de este tipo de contratos que hemos hablado hace poco, que son los fiduciarios, ¿no? Entonces, veamos algunos de los puntos, ¿ya? En particular, podemos ver a qué se refiere con el patrimonio autónomo, ¿no? A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Hey, ¿qué pasó? ¿Nadie? Muy bien. Yo elijo. Yo, profe. A ver, adelante, por favor, Rivera. Sí. Patrimonio autónomo. Conjunto de bienes transferidos por el constituyente a favor del fiduciario afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato. Cada fideicomiso tiene su propio patrimonio autónomo. Graban transferencias gratuitas y onerosas. Los acreedores del beneficiario podrán perseguir derechos y obligaciones que correspondan de acuerdo al contrato. Muy bien. Entonces tenemos ahí ya la descripción de lo que es este tipo de patrimonio autónomo y así es como se lo tiene que registrar entre las cláusulas del contrato, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos cómo este tipo de patrimonio separado de la titularidad del fiduciario, en este caso es la fiduciaria. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el fiduciante tiene sus bienes propios. El fiduciario va a tener los bienes que están en el fideicomiso y sus bienes propios. Esto hay que particularizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el momento que estos bienes son entregados al fiduciario, se registran, ¿no? Y puede eso a lo mejor afectar, ¿ya? ¿Qué cosa? Su información patrimonial. No bien algo, cómo se obtuvo esos recursos, ¿no? Entonces, ese tipo de bienes no constituyen, ya en este caso, ya un derecho, ya, sobre los bienes como tal, debido a que nunca cambian del dueño principal, que es el fiduciante, ¿no? Por eso es que entre las cláusulas de este tipo de contrato se particulariza estos puntos, ¿ya?, que son muy importantes para que no afecte en lo posterior a la actividad de los fideicomisos. Tenemos algunos tipos de fideicomisos donde nomás se puede aplicar. Tengo administración, inversión, garantía, inmobiliario y titularización. Entonces, cualquiera de estos fideicomisos está registrado
¿ya? Entre los diferentes contratos que se pueden dar dentro del territorio nacional. ¿Cómo poderlos extinguir? En particular, tenemos aquí la extinción del fideicomiso, basado en el cumplimiento de plazo o condición resolutoria, revocatoria o causas contractuales, ¿sí? Causas legales. En otras palabras, casi son muy similares o están contenidas dentro de cómo se puede hacer una resiliencia de un contrato o cómo se puede extinguir un contrato, que es lo que vimos el día de ayer. No olvidar, ya, cada una de estas particularidades de que extingue el dominio fiduciario, ¿ya? Se puede aplicar en el caso de que haya habido algún tipo de malversación de información. ¿Ya? Eso es lo que se refiere con, ¿ya?, que no haya cumplido principios de transparencia en particular, ¿sí? O que a lo mejor en el contrato se establece que es un fideicomiso, pero no se entrega el control del bien o de la actividad. En ese momento ya hay causas contractuales, ¿ya?, causas legales que pueden dar por finiquitado este tipo de contrato, ¿no? Muy bien, ¿no? Quedan 6 minutos para poder entrar, para ir a hacer la lección. Voy a enviar una tarea que tiene relación, antes que nada, ¿ya? Es una investigación exploratoria que ustedes van a hacer acerca de los fideicomisos en el Ecuador, ¿sí? La situación de los fideicomisos en el Ecuador. Ese es el trabajo. ¿Está claro? ¿Ya? Quiero que ustedes en los actuales momentos indiquen cómo está ese negocio, ¿sí? Sería importante que planteen ya cómo se presenta el antes de la pandemia y el post pandemia y si es que ha habido algún cambio, ¿sí? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Podría repetir el tema, por favor? Sí, situación de los fideicomisos en el Ecuador. Gracias. Eso es todo. ¿Ya? No es compleja como las otras que les he enviado, ¿ya? Es más exploratoria, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cómo este tipo de contrato, entre otras palabras, ¿ya?, tiene un gran impacto dentro de la economía ecuatoriana, ¿sí? A veces escuchamos un nuevo término y no queremos a lo mejor utilizarlo, producto de que se puede dar algún tipo de desconocimiento o mala aplicación de ese tipo de contratos, pero no, o sea, son muy manejables. Como ustedes se están dando cuenta, deslinda de muchas responsabilidades, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan presente. Muy bien. Tenemos esta tarea. Es la tarea número 12, ¿no? Sí, listo. Muy bien, los dejo porque en este momento va a empezar su lección. Faltan aproximadamente 4 o 5 minutos, ¿no? Espero que les vaya muy bien. Recuerden que eso es nota para ustedes. Si bien es cierto, el día de ayer algunos han tenido problemas con el foro, espero que ya espero que tengan presente que no les di un corto tiempo, sino fue hasta las 8 de la noche. Ya no depende de mí. También la clase, perdón, y también la prueba del día de hoy se las he comunicado desde la semana pasada, ¿sí? Entonces, la intención siempre es evaluar la retroalimentación de lo que se da, ¿claro? Entonces, les deseo los mejores éxitos en la lección. ¿Listo? Nos vemos, queridos estudiantes. Cuídense.
Hasta el lunes.